las empresas que más impactan social y ambientalmente son aquellas que trabajan en red, ¿ya? Son aquellas que entienden que si se enamoran del problema y no de su solución, si efectivamente están enamorados en resolver la problemática, no queda otra opción que trabajar en alianza con otros. Y esos otros incluye a las fundaciones, incluye a las empresas, etcétera. Y para mí los mejores emprendedores no son los que tienen la capacidad de crecer una empresa 1 a 100, o 1 a 1000, o 1 a 10.000. Son aquellos que tienen la capacidad de verdaderamente trabajar en equipo, y trabajar en equipo hacia adentro de la empresa, de verdad, y trabajar en equipo con otras organizaciones. Esas son las personas que están llamadas a impactar, porque esas personas son las que son más legítimas para la ciudadanía. Necesitamos personas que crean, que tengan alta capacidad de movilización, que tengan la convicción que puedan estar aportando con un granito de arena, pero que el cambio para vivir en un mundo mejor es una construcción entre muchos y no se basa en las genialidades de unos pocos. Hola, quizás nos has visto. Por eso ahora te vamos a contar todo lo que hacemos en ISA Intervial. Trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para conectar a millones de personas, operando kilómetros de carreteras que nos unen como país. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Intervial. Conexiones que inspiran. Esto es Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia. Buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto que hacemos desde Impact Latam. Soy Dani Tricarico, su anfitrión, y les agradezco que se hayan reunido, que se hayan acercado en otro episodio para compartir conmigo recorriendo las historias de emprendedores, inversores, líderes, referentes, gerentes de sostenibilidad, entendiendo cómo hacen y cómo empujan la transición sostenible, es decir, hacia un mundo inclusivo, regenerativo y sostenible. Atravesamos con ellos sus errores, aprendizajes y mejores prácticas en estos temas. Como siempre, les invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co. Ahí pueden también escuchar este podcast en la web y también acceder e inscribirse en nuestro boletín que enviamos por LinkedIn. Y también les pido que por favor nos ayuden a amplificar el mensaje de este podcast sumando un breve rating, unas estrellitas, una reseña en cada una de las plataformas de su preferencia donde lo reciban, tanto sea YouTube, Spotify, Apple Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. El día de hoy tengo un gran gusto, honor, y también me doy a dar el placer de entrevistar a un gran tipo, un amigo también, ¿por qué no? ¿Cómo no lo iba a tener al J. Larenas, Juan Pablo Larenas? Ahí lo voy a presentar. El Juan Pablo es socio y miembro del directorio de Vistage, principal red de CEOs del mundo, cofundador y board member de Sistema B, miembro del comité ejecutivo de la Banca Ética Latinoamericana, Impact Strategic Advisor en Carun, esta empresa fenomenal que hace lentes en base a materiales reciclados, Strategic Advisor en BOMA, en Gulliver, cofundador del FIS, el Festival de Innovación Social, board member del Nada Nos Detiene, una iniciativa del G100 aquí en Chile, board member del Purpose Latam, ha sido Chief Impact y Customer Success Officer en Betterfly, el unicornio social, también ha sido Executive Director en B-Lab, cofundador y board member en Late, una empresa fenomenal de la cual nos va a contar, director ejecutivo de Techo también ha sido, también es Ashoka Fellow, Young Global Leader, y la lista de Siger J. Cuenta con estudios en London School of Economics, el LSE, una maestría en Development Management y la Universidad de Chile. Bienvenido, querido J. Larenas, a Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte. Hola Dani, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a conversar. Bueno, muy bien, querido J. Quiero decir, como siempre hago un disclaimer de dónde conozco a los invitados, tremendos invitados, invitadas que tenemos.
Con el Jota nos conocemos de mi rol anterior en la Asociación de Emprendedores de Argentina, ASEA, él en su momento en la ASECH, Asociación de Emprendedores de Chile, y en la ACELA, Asociación de Emprendedores de Latinoamérica. Así que bueno, desde ahí estamos. Voy a arrancar, Jota, como siempre hago, con algo que me llamó la atención del research que hice, escuché todas las charlas, ahí hice la pega. Vos en tu charla TEDx denominada Sueños de Emprender, hace 8 años, prox, seamos ambiciosos, acabemos con los campamentos, más perdón y menos permiso. Esa es una frase que te dijeron a vos y que supuestamente te impactó mucho. Y yo te quiero preguntar, ¿vos seguís con el mismo propósito que cuando diste esta charla hace 8 años? ¿Qué balance haces de estos últimos 8 años? Y te estoy llevando al pasado. Uy, qué buena frase esa. Y la verdad que esa frase me genera, por un lado, mucha emoción, pero también muchos sentimientos encontrados. Y yo cuando decía esa frase, a lo que me refería es que hay muchas problemáticas sociales y ambientales que resolver. Eh, y algunas personas eso los moviliza desde la sociedad civil y desde las fundaciones, otros quieren resolver problemáticas desde el mundo estatal, desde los municipios, los gobiernos centrales, etcétera. Y también los emprendedores, cada vez hay más emprendedores y empresarios que quieren resolver problemáticas sociales y ambientales. Eh, yo he tenido la suerte de trabajar en fundaciones, en techo, trabajar en el Estado, en un municipio, de trabajar en empresas, de emprender. Me ha tocado estar en todos lados y en todos lados lo que a mí me ha gustado proponer como impronta en los lugares que he estado el sentido de urgencia. ¿Ya? Y si estamos alineados en la problemática que queremos resolver, va a ser más fácil que podamos avanzar más rápidamente y podamos pedir algunas veces perdón en vez de pedir tanto permiso. Pero por otro lado, y lo que me genera sentimientos encontrados de esta frase, es que las problemáticas sociales y ambientales, independiente de la vereda que estemos, desde las fundaciones o desde el Estado o desde las empresas, son problemáticas muy complejas que requieren de diferentes actores para resolverlas. El problema de la educación, de la falta de educación, el problema de la desigualdad, de la crisis climática, no la van a resolver los empresarios solo o los emprendedores solo, tampoco la va a resolver solo el Estado o las fundaciones. Entonces se requieren procesos inclusivos donde participen diferentes actores. Y ahí es donde me genera un poco el sentimiento encontrado después de 8 años, el decir esa frase, porque el proceso muchas veces es tan importante como el resultado, donde los procesos logran legitimidad, la solución de las grandes problemáticas sociales y ambientales son problemas complejos, que es diferente a problemas complicados, ¿ya? Como decía Isabel Benque, una antropóloga, una primatóloga muy famosa chilena. No tenemos para qué hacer las cosas más complicadas de la cuenta, pero las problemáticas a resolver son complejas. Y para que sean legítimas y para que podamos resolverlas, necesitamos a diferentes actores. Y muchas veces el pedir perdón, más que pedir permiso, puede ser medio avasallador y por lo tanto esas cosas pierden legitimidad. Entonces yo también ahí lo que he ido aprendiendo en el tiempo, por un lado, nunca perder esa actitud emprendedora de avanzar, de resolver cosas, pero ojalá con una actitud más humilde, que muchas veces no he tenido esa humildad y eso ha jugado en contra en lo que a mí me motiva, que es solucionar problemáticas sociales y ambientales, y lo he hecho desde las fundaciones, desde el Estado y desde las empresas u organizaciones que promueven un mundo empresarial distinto como sistema. Está bueno. Vos sabés que esta es una apreciación mía, pero está en el aire. Quizá es un paper que nunca se escribió. Y el título de ese paper que nunca se escribió es El Chile es el laboratorio social de innovación social de los últimos 10, 15 años de Latinoamérica. Por lo menos es lo que siempre explico, ¿no? O por lo menos mi visión. Pero
eso no condice con el estallido social del 2019. Si es donde nació Sistema B, la ASECH, Startup Chile, Techo, etcétera, etcétera, ¿no? Llevándolo al 2019, hay algo que no cuadra ahí. Y hay una frase que vos dijiste en tu misma charla, que es: yo no quiero que mis nietos vivan mejor, sino que mis padres y mis amigos vivan mejor que yo hoy, digamos, haciendo referencia al presente. Quería exponerte esto, que es una apreciación mía, ¿no? Que podés diferir, obviamente, pero ¿a qué te lleva eso, entendiendo toda la experiencia que tenés en estos diferentes lugares? Sí, ahora esa frase a que me refería, que muchas veces uno habla, eh, la idea central que está detrás de esa frase, que ya las generaciones pasadas y presentes son insalvables, preocupémonos de las generaciones futuras. ¿Ah? Claro, Y eso yo decía, era. yo no solo quiero que mis netos estén mejor, sino también mis amigos y mis padres. ¿Ya? Claro. Eh, y esto conectándolo al tema del estallido social, es que yo creo que nos costó trabajar más, porque hay muchas razones de por qué se da el estallido y por qué se empezó a generar este efecto bola de nieve y este descontento ciudadano que viene, en verdad, de muchos lados, los diferentes dolores profundos que existían o que existen en la ciudadanía. Pero si yo dijera una de las razones que a mí más me resuena, es la incapacidad que tenemos de encontrarnos con personas que vienen de realidades distintas y que piensan distinto. Yo creo que si fuera una sociedad que tuviera un mayor capital social o mayor cohesión social, mayor integración, donde fuéramos quizás menos endogámicos o menos elitistas o menos clasistas, o etcétera, etcétera, probablemente muchas de estas cosas no eran estallado. ¿Ya? Yo sí veo que es muy difícil generar en el cortísimo plazo soluciones a temas educacionales, a la desigualdad, a la reducción de la pobreza. Esos son proyectos de largo plazo que necesitan un consenso país. Pero para que haya un consenso país necesitamos dialogar más. Y creo que eso nos falta a los chilenos. Por un lado, sentirnos orgullosos de lo que hemos construido, que es mucho, y no ser tan mercurial, como dicen en inglés, de pasar de que somos los mejores a los peores en una semana, sino entender que se han logrado muchas cosas como sociedad, pero por otro lado, en esta nueva etapa, en el siglo XXI, la capacidad de diálogo y la capacidad de estar entre pares improbables, tanto de realidades culturales, socioeconómicas, de pensamiento, etcétera, va a ser vital, va a ser vital. Y por eso, si el Estado impone ciertas regulaciones o leyes que no tienen la legitimidad de la ciudadanía, de las empresas, de la sociedad civil, de los ciudadanos, va a ser muy difícil que avancemos. Si las empresas operan de una manera sin entender que, que eso afecta a su entorno, afecta a las comunidades, afecta al medio ambiente, tampoco vamos a lograr resolver los grandes problemas estructurales. Entonces yo sí creo que tenemos una inhabilidad gigantesca en la capacidad de dialogar. ¿Ya? La buena noticia es que, tal como tú dices, que Chile puede ser o es un laboratorio de innovación social, creo que este último año, o estos últimos 3 años, desde el estallido, ya 4, la verdad, han florecido muchas iniciativas que lo que buscan es principalmente la capacidad de diálogo para que como sociedad estemos más alineados en cuáles son las problemáticas a resolver y cómo. ¿Ya? Y ahí están los 3xI, tenemos que hablar de Chile, muchos gremios están intentando generar espacios de conversación, el mismo Sistema D, que me siento muy orgulloso por ser uno de los fundadores también, Sistema D, que participa muy activamente en todas estas iniciativas que lo único que buscan es aumentar el diálogo y la cohesión social. Interesante porque, bueno, inicialmente para los que vos también estás cercano al modelo de cambio social, de la innovación, del emprendimiento, Chile
ha sido el faro, ¿no? De hecho, es una de las razones por las cuales yo empecé a estudiar acá y demás, y después me parecía interesante como exponerlo desde ahí. Quiero moverme hacia otro lugar, ya sí, a tu experiencia en las empresas y en LATE, sobre todo, ¿no? Que el acto de consumo básico se convierta en un acto solidario. Ese era el basamento, ¿no? Creo que de LATE, de esta empresa. Y a mí me pareció muy interesante ahí, sobre todo en un momento donde trabajar con fundaciones cuesta, desde lo público, ¿no? No solo en Chile, en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo generaban esa interrelación, esa selección del abordaje de trabajar con fundaciones, el LATE, y cómo generaban esa confianza para el trabajo en conjunto que me va a llevar a otro lugar para que te quiero preguntar después? Bueno, como pequeño contexto, Late es una empresa ya que vende, que comercializa productos de consumo masivo y que dona el 100% de sus utilidades a causas sociales. Ese es como el origen de Late, ¿eh? Acá aprovecho a hacer un tributo a Pedro Traverso, quien nos juntó a un grupo de 4 o 5 personas que nos sumamos como cofundadores, que le dedicamos bastante tiempo, especialmente en los inicios del ATE, y Pedro ha sido quien nos ha movilizado y liderado, y él sigue muy, muy activo en LATE. Y LATE empezó primero con agua embotellada, ahora bidones, vende ahora muchos productos que ha ido cada vez siendo una empresa que vende productos más sustentables, detergente orgánico, papel higiénico, muchos artículos del aseo y muchos artículos del hogar, ahora donde ya el agua es cada vez más marginal. Y el propósito del ATE era, hay muchos problemas que abordan las fundaciones que el mercado no los puede resolver. Es decir, fundaciones que necesitan un modelo de financiamiento diferente que no implique que tengan que vender un producto y servicio. Y para eso está LATE. Nosotros queremos ser un partner de fundaciones que se dediquen a trabajar por su propósito y que no pierdan tiempo levantando plata. Y por lo tanto, ¿cómo LATE puede ser socio de estas fundaciones para poder ayudarlas a financiar lo que hacen para que puedan cumplir su misión? Y ahí, ¿qué es lo que hicimos? En vez de buscar uno a uno a las fundaciones, nos acercamos a la comunidad de organizaciones solidarias, que es como uno de los gremios de las fundaciones que reúne a más de 300 fundaciones en Chile, y les dijimos, esta es nuestra idea, esta es nuestra empresa, y nos encantaría que todas las utilidades que se donaran fueran a fundaciones que son parte de la comunidad de organizaciones solidarias. Entonces ahí la comunidad de organizaciones solidarias nos ayudó a seleccionar a las fundaciones que eran parte de la red. Y ya las fundaciones que son parte de la comunidad de organizaciones solidarias ya tienen una especie de due diligence por ser parte de la comunidad. Entonces eso obviamente también a nosotros son parte de este grupo. Entonces a nosotros eso de que ya LATE solo donara a fundaciones que son parte de la comunidad de organizaciones solidarias era una especie de sello de garantía de que las platas que íbamos a donar iban a estar bien utilizadas por estas fundaciones, ¿ya? Y esa fue una alianza clave, como está el dicho pastelero de tus pasteles, que LATE se dedique a vender productos de manera masiva, que LATE cada vez ojalá venda productos más sustentables, que fue un proceso de evolución en el tiempo. Hoy día casi todos los productos que vendemos son muy sustentables, cuando comenzamos no era así. Y por otro lado, que nuestro principal aliado, que es la comunidad de organizaciones solidarias, que son quienes entienden de mejor manera lo que hacen las fundaciones, las necesidades de las fundaciones, que ellos nos canalicen toda esa energía, porque nosotros como empresa no sabemos hacerlo bien y si lo hacemos lo vamos a hacer mal. Claro. Y está bueno que se hayan basado en un lugar porque justamente ese due diligence no es fácil. No tenés que ir uno a uno, pedirle los papeles, ver el directorio, ver si no hay... Justamente me parecía bien interesante. Y ahora,
tal cual. Justo me anoté algo que estaba bueno, porque vos me parece a mí, es una interpretación, ¿no? Quizá la pregunta sería, ¿qué le dirías a alguien que piensa que ese rol de las fundaciones está mucho esta onda de, esto lo puede hacer una empresa empresa social, ni siquiera una empresa B, digamos, esto lo puede hacer una empresa con foco social, ¿no? Y sacar del lugar a las fundaciones. ¿Qué pensás de eso? Sí, a ver, y quizás voy a volver como a una de las primeras cosas que dije. Si aquella persona que es emprendedora y que piensa eso, cree que va a resolver una gran problemática haciendo empresa solo o sola, creo que está muy equivocado. Y la forma más efectiva y estructural de resolver problemas de educación o de acceso o problemas ambientales, no sé, reciclaje, imagínate, es trabajando en red. Y me parece perfecto que haga empresa, pero para que esa empresa impacte de verdad, en algún momento se va a tener que asociar con algún municipio o con alguna fundación o con el Estado o con otras empresas, participar de la vida gremial. O sea, las empresas que más impactan social y ambientalmente son aquellas que trabajan en red, ¿ya? Son aquellas que entienden que si se enamoran del problema y no de su solución, como dijo el fundador de Waze, enamórate del problema y no de tu solución, si efectivamente están enamorados en resolver la problemática, no queda otra opción que trabajar en alianza con otros. Y esos otros incluye a las fundaciones, incluye a las empresas, etc. Yo soy fellow de Ashoka, estoy en el Foro Económico Mundial como Young Global Leader, etc. Y esas son muy lindas redes. Pero uno de los problemas de esas redes es que están los fundadores de las organizaciones, ¿ya? Y muchas veces se malinterpreta que esos fundadores tienen la capacidad de cambiar ciertas cosas solos, ¿ya? Y no es que, yo no estoy diciendo con esto que Ashoka o el Foro Económico Mundial promuevan eso, al revés, ellos promueven el trabajo en red, pero mucha gente cree que el mega emprendedor de la empresa que creció 1000 por está determinado a cambiar el curso de la humanidad, ¿ya? Y para mí los mejores emprendedores no son los que tienen la capacidad de crecer una empresa 1 a 100 o 1 a 1000 o 1 a 10.000. Son aquellos que tienen la capacidad de verdaderamente trabajar en equipo y trabajar en equipo hacia adentro de la empresa, de verdad, y trabajar en equipo con otras organizaciones. Esas son las personas que están llamadas a impactar, porque esas personas son las que son más legítimas para la ciudadanía. Cuando hay alguien iluminado que no escucha o que cree que su idea, su innovación va a cambiar, va a acabar con la pobreza, con la desigualdad, yo dudo de esa gente. Creo que ya no necesitamos más seres iluminados que crean que tienen la capacidad de cambiar solo el mundo. Necesitamos personas que crean, que tengan alta capacidad de movilización, que tengan la convicción, que puedan estar aportando con un granito de arena, pero que el cambio para vivir en un mundo mejor es una construcción entre muchos y no se basa en las genialidades de unos pocos. Muy buena, gracias. En vistas del tiempo voy a seleccionar más específicamente las preguntas. Entonces, perdón, antes, sí. Entonces yo cada vez que, porque yo me muevo mucho en un mundo de emprendedores extraordinarios que están convencidos que van a cambiar el mundo con sus creaciones, tanto emprendedores de fundaciones y de empresas también, algunas empresas B, otras no, pero estoy muy conectado en el mundo de los startups. Y yo de verdad encuentro peligroso cuando alguien se presenta como una persona que su empresa tiene la capacidad de acabar con una problemática y que no entiendan que la única manera de acabar con esa problemática es trabajando con otros. Y me cuesta a mí personalmente digerir que haya gente porque me parece muy bien que la gente se inspire con esa historia y que los movilice. Eso me parece súper bien, que estos emprendedores icónicos inspiren a otros.
pero que también quienes se inspiran duden, y duden una sola cosa, que los problemas no se resuelven solos. Solo eso, que hay que trabajar en equipo. Y perdón por ser reiterativo, pero creo que este es uno de los puntos más importantes que me gustaría transmitir, que el trabajo colectivo es mucho más valioso que el trabajo solo, y es más entretenido también. Claro, la pasa mejor en el camino, digamos. Obvio, te Este, llenáis de afectos, de gente nueva que tiene sueños, que tú empezáis a conectarte con otros, no solo desde lo que hacen, sino desde lo que son. Si acá las conexiones profundas no se generan desde lo que yo hago. Yo contigo, si somos más amigos en el futuro, no va a ser por lo que tú haces, por tus logros, va a ser por lo que tú eres, por lo que tú sientes. Y eso hay que llevarlo a la vida del emprendimiento, a la vida de los negocios, a la vida de la política pública, de las fundaciones, etcétera. Desde ahí se construyen las relaciones genuinas, desde lo que somos y sentimos y no desde lo que hacemos solamente. me voy a mover a Sistema B, obviamente, tengo que caer acá. Ojalá el concepto de empresa B haya nacido para autodestruirse. Más de 1000 empresas B en Latinoamérica, más de 240 en Chile. Vos sos uno de los fundadores con Gonzalo, María Emilia, con Pedro. Y la pregunta que seleccioné acá, porque tenía varias, es, ustedes la fundaron o trajeron el modelo y hoy ha crecido, ¿no? Como el bicho ha crecido, como diría un mentor mío. ¿Qué te gustaría que tenga en cuenta la próxima generación? ¿Cuál es el legado que te gustaría que quede en Sistema B? No te estoy sacando ni dejaste de existir, pero sí hay un tiempo prudente de trabajo y seguramente va a seguir avanzando. Sí, lo lindo que yo esa frase que mencionaste la sigo creyendo fervientemente. ¿Ya? Y me gustaría que ese fuera el legado, de que el día de mañana Sistema B no sea necesario que exista, que el día de mañana el concepto de empresa B sea redundante. ¿Ya? Eh, si uno dice voy a subir para arriba, que sea tan redundante como hablar de empresa B, por ejemplo. ¿Ya? Porque independiente de la cantidad de empresas que se certifiquen como empresa B y independiente de la cantidad de empresas que hagan la modificación de estatutos o que se transformen en sociedad de beneficio e interés colectivo, que una nueva figura societaria que ya existe en varios países de América Latina, impulsada por nosotros y por muchas más personas y organizaciones, independiente de la estadística, que cualquier empresa haga conciencia de que su rol no solo maximizar las utilidades, sino principalmente generar un impacto social y ambiental positivo y que el lucro y que las utilidades son una consecuencia y que no son un fin en sí mismo. Para mí, ese es uno de los legados importantes. Y desde Sistema B estamos aportando con un granito de arena y que hay muchas otras organizaciones que lo vienen haciendo hace mucho tiempo también. Cada una tiene enfoque y metodologías distintas y cada vez tratamos de trabajar más en red con estas organizaciones también, porque hay muchas organizaciones que comparten esta visión y que fueron creadas incluso mucho antes de Sistema B y nosotros honramos el pasado también, ¿ya? Y eso creo que es muy importante, honrar el pasado de otros que han sido pioneros. Por ejemplo, todo el movimiento del comercio justo, que viene de un lado, tienen una historia hace mucho tiempo, el movimiento cooperativo, más de 200 años el movimiento cooperativo. Y si bien no somos lo mismo, tenemos visiones de mundo, de cuál es el rol de la empresa de manera distinta. El mundo de todas las empresas de propiedad responsable en Europa, la economía del bien común, más recientemente todo el movimiento de la economía circular con la Ellen MacArthur Foundation. Entonces son la economía colaborativa también, que está muy fuerte en Europa y ahora en América Latina. Son diferentes expresiones de cosas, de visiones similares.
el V-Team, que es esta red de founders de las grandes multinacionales, el capitalismo consciente, son muchas, son muchas. Y queremos seguir trabajando con ellos y cada vez buscando más puntos en común. Y lo otro como legado, que acá hay muchos también que hace rato lo vienen haciendo, es que todos sintamos que desde lo que hacemos en el día a día podemos ser agentes de cambio. Como dicen en Ashoka, everyone a change maker. Desde Sistema B buscamos eso y por eso creemos que el nombre Sistema B es más apropiado que solo hablar de empresa B, pues Sistema incluye a otros actores de la economía, servidores públicos, inversionistas, tenemos una red de abogados B, el día de mañana contadores B, intraemprendedores B, o sea, todos somos ciudadanos, todos somos compañeros, amigos, muchos padres o madres de familia, algunos jefes, otros no, pero al final todos somos ciudadanos, más allá del rol que cumplimos en el día a día, en nuestro trabajo, emprendimiento, también somos ciudadanos. Entonces tenemos que entender que somos todos agentes de cambio y por eso lo que busca Sistema B es integrar a todos los actores y no solo trabajar con las empresas. Bien, y ya para un poco cerrar, bueno, vos estuviste en una parte de tu experiencia en una startup, una scale-up, un unicornio, esta startup que vale $1 billion company, en Betterfly, que bueno, estuviste como Chief Impact Manager, que creo que es un poco expandir ese rol desde otro lugar, desde la tecnología, etc. Me gustaría preguntarte acerca de esa experiencia, ¿qué 3 lecciones, si es que hay 3, quizá hay una sola, ¿qué lecciones aprendidas te llevaste de esa experiencia que puedas compartir con otros que quizá vienen más del mundo de impacto, como venimos del mundo social o de ese mundo, que se quieren meter en startups o se quieren meter quizá en una organización grande y ahí a veces se genera cierta tensión entre el impacto, el retorno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces quizá puedas iluminar con eso. Sí, bueno, yo estuve 11 años liderando Sistema B y también hubo un tiempo que fui director ejecutivo de V-Lab, que es la organización que certifica a las empresas en todo el mundo. Nos íbamos con la familia a ir a Estados Unidos, pero llegó la pandemia y nos fuimos quedando. Y después de 3 años en V-Lab, como director ejecutivo, que fueron 3 años solo a puro Zoom, con mi equipo en Australia, en Japón, en Estados Unidos, en Europa, que fue una locura. Después de eso, yo decido renunciar y hacer lo que estoy haciendo hoy, pero justo cuando renuncio, Eduardo de la Mayora, que es el fundador de Betterfly, supo que me iba y me dice: vente a trabajar a Betterfly. Justo estamos creando el cargo de Chief Impact Officer. Para nosotros el impacto está en el centro de todo. Tú serías parte como del C-Level, del comité ejecutivo, y no hay nadie mejor que tú para venirse. Y yo la verdad que no estaba muy convencido. Eduardo me presentó gente del equipo, y me encantó el grupo humano del equipo que había ahí. Me presentó 3, 4 personas que yo no conocía, conversé con ellos, los vi muy comprometidos, muy convencidos. Me fui a una jornada estratégica a Brasil. Yo seguía en Vila, pero me fue una jornada estratégica a Brasil, a Río, que fue una experiencia increíble. Entonces ya con eso digo, bueno, quizá la mejor decisión que puedo tomar es entrar. Yo ya cuando iba a Brasil ya estaba listo en Betterfly. Y me llevo mucho aprendizaje, mira, sin dramatizar más de la cuenta, pero fue una tremenda experiencia, aprendí mucho, conocí gente extraordinaria, humanamente hablando, pero me costó mucho la cultura de la empresa. Me costó mucho y yo voy a explicar por qué. Y me costó porque cuando tú te financias con Venture Capital
y levantas mucho financiamiento donde tienes compromisos de crecer exponencialmente, hay factores que al menos para mí son muy importantes. Y uno de esos es la construcción de una cultura organizacional que sea súper coherente y consistente con el propósito de la empresa. Yo creo y estoy seguro que Betterfly tiene un propósito de impactar positivamente a millones de personas. Y eso está en el ADN del equipo, está en el ADN del modelo de negocio, del producto. Sí vi esa convicción. Pero como decía antes, resolver un problema tan complejo como la protección financiera de millones de personas, como la crisis de bienestar y de salud mental, etcétera, no se resuelven solo, se resuelve trabajando en equipo con otros. Y quizás me faltó un poco eso, el que Betterfly tuviera esta como convicción de trabajar en red con más empresas, con más fundaciones, pero también lo entiendo, una empresa que está creciendo, que tiene un compromiso con sus inversionistas, de la valorización de unicornio, no es porque vale eso la empresa hoy, es una promesa de que en el futuro va a valer eso y más. Entonces, obviamente, empresas que se estructuran para crecer rápidamente, hay una ventana de tiempo que hay que renunciar a ciertas cosas. Y quizás esa ventana de tiempo se renunció a potenciar una cultura que sea súper consistente con lo que la empresa genuinamente tiene como propósito. Y a mí quizás eso fue lo que me costó más. Ahora, ¿por qué pasó eso también? Porque Betterfly creció comprando empresas, ¿ya? Entonces hubo muchas empresas que se compraron durante el 2022, y cuando yo llegué en Betterfly éramos 300 personas y a los 6 meses éramos 650, 700. Después hubo una salida masiva, y en 6 meses entramos a muchos nuevos mercados, a Brasil, a Colombia, a México, a Ecuador, a Perú. Entonces, obviamente, ese crecimiento tan exponencial, trayendo culturas organizacionales y equipos distintos, hizo que se empezaran a generar ciertos conflictos internos. Pero yo estoy muy agradecido de haber tenido la experiencia ahí. Es una empresa que sigo creyendo mucho en su propósito, que creo que hay un compromiso, una convicción genuina de impactar positivamente, especialmente resolver este problema social que Betterfly busca resolver, que es el acceso, de tener mayor protección financiera, mejorar el bienestar y de las personas y combinar ambas cosas y generar incentivos alineados a eso. Pero creo que es fundamental en esta nueva etapa que tiene la empresa, de fortalecer al máximo su cultura interna. Y yo ya llevo casi un año fuera, yo estoy seguro que han habido mejoras sustanciales este año. El 2022 fue un año difícil, se compraron estas empresas, hubo que hacer un despido masivo, el mercado la economía está mucho más complicada el 2022. Entonces yo sí creo que Betterfly de a poco ha ido retomando el camino, y ahí hay gente que yo admiro mucho, que le tengo mucho cariño tanto a nivel profesional como humano, así que obviamente les deseo lo mejor. Gracias por compartirlo, querido Jota. Y en vistas del tiempo, quiero cerrar con una sola pregunta. Yo generalmente hago como 3 preguntas de cierre, pero te voy a hacer una sola. Si tuvieses la posibilidad de poner un cartel gigante, un billboard, le dicen los americanos, ¿no? En la puerta de Santiago, que entiendo que es tu ciudad, y que puedan verlo millones y millones de personas, ¿qué frase o texto tendría ese cartel? ¿Y por qué? ¿Sigue siendo la del inicio? ¿Es una nueva? Una frase en un billboard que impacte. Yo después de todo este tiempo, al final todo lo que dije es cómo podemos generar un cambio cultural, ¿ya? Sí,
queremos aspirar a ser una sociedad más fraterna. A mí la fraternidad es una palabra que me conmueve y que me inspira mucho. Si queremos ser una sociedad más fraterna, eh, necesitamos generar un cambio cultural donde todos seamos parte de la solución. Ahí está muy bueno. Bueno, querido Jota, me encantó lo que dijiste, ahí también adhiero a la comunidad, a la dinámica fraterna, ¿no? Muy de Fratelli Tutti, ¿no? Esto de la encíclica del Papa, por citar un lugar. Te quiero agradecer por este tiempo, por este espacio, y no va a ser es la primera, pero no es la última vez que vamos a conversar, probablemente en otro momento, con más proyectos, más novedades, así que te quiero agradecer este tiempo, y si querés compartir algún mensaje de cierre para la audiencia, y agradecerte por realmente compartir conmigo y con nosotros este espacio. Sí, no, agradecerte a ti, Dani, por la posibilidad de compartir, de tener una conversa abierta, genuina, transparente, y yo siempre también disponible y feliz de tener espacios como este y de compartir con todos los emprendedores o emprendedoras que necesiten alguna idea o consejo. Eso siempre va a ser una prioridad de vida. Así que muchas gracias. Bien. Muchas gracias, querido Jota. Bueno, muy bien, ahí lo tuvimos al querido Jota Larenas. Hablamos de muchísimos temas. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, su espacio. También los invito a sumarse a la comunidad Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co, y también nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto con más emprendedores, inversores, líderes, gerentes que potencian la transición sostenible. Así que, como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co